información, pietrich.com, ¿verdad? Ahí puede conseguir los boletos y estar con nosotros ese día, miércoles 19. Yo voy a estar allí también, miércoles 19 de junio, eso es el mes que viene. No se pierda este evento que va a estar tremendo, es imperdible esto, así que no se lo pierda. Vamos a estar allí escuchando esta magistral conferencia que vamos a estar recibiendo. Bueno, vamos al tema, vamos a lo que vinimos. ¿Cómo la teología liberal ha destruido a la iglesia? ¿Cómo la teología liberal ha destruido a la iglesia? Bueno, me gustaría un poquito darle un poco de historia, ¿verdad? Y no quiero que se me cansen aquí porque yo sé que este aspecto de dar un poco de historia, pues un poco a veces cansón, pero es necesario conocer un poco de historia para que entendamos de dónde viene todo esto, de dónde viene este germen, ¿verdad? Este virus de la teología liberal, que hoy día, hoy 2024, lo vemos en todos lados, se ha diseminado realmente de una manera increíble en todo lugar. Lo que estamos viendo es inconcebible en muchas iglesias, ¿verdad? Y esa teología liberal ha tomado diferentes matices, ha tomado diferentes vertientes y matices, pero al fin y al cabo la raíz y la esencia sigue siendo la misma. O sea, podemos ver lo que se conoce como la teología de la liberación, que no es otra cosa que el primo hermano de la teología liberal, ¿verdad? También vemos todo lo que tiene que ver con la teología de afirmación gay, que es una manifestación también de la teología liberal. También vemos lo que es la teología queer, que es otra manifestación de la teología liberal. Y también vemos el famoso llamado, por lo menos aquí en Estados Unidos, el famoso llamado cristianismo progresista, que ha invadido muchas iglesias americanas aquí en los Estados Unidos y las está destruyendo desde su base. Ok, también eso es una manifestación de teología liberal, por eso dije que hay diferentes vertientes, pero a la larga, cuando usted mira y analiza esto a profundidad, usted se da cuenta que es el mismo perro, pero obviamente con otro collar, ¿no? El mismo perro, pero con otro collar. Hay que aprender a identificarlo, aunque cada una de estas cosas que dije, como la teología de la liberación, la teología de afirmación gay, la teología queer, el cristianismo progresista, todo esto lo podemos estudiar uno por uno individualmente y podemos ver, ¿verdad? Lo que proponen, quiénes son sus proponentes, quiénes son las personas que están al frente de estos movimientos, cómo empezaron, de dónde surgieron. Todo eso lo podemos hacer, pero eso no es lo que vamos a hacer hoy, ¿ok? Ese no es lo que a donde nos vamos a meter hoy. Hoy vamos a hablar de cómo la teología liberal, o sea, tuvo su génesis y obviamente está destruyendo obviamente las iglesias y que esto es algo que, que obviamente no comenzó los otros días, ¿ok? O este año, esto lleva tiempo. Dando un poquito de historia, mire, antes del siglo XVII, la cosmovisión teológica protestante estaba en su gran mayoría basada en los credos y en las confesiones, que eran obviamente todos esos credos y las confesiones estaban sustentadas en la autoridad de la Biblia, de las Escrituras, y en la autoridad de las Escrituras y de la tradición que se remonta obviamente a la iglesia primitiva. Pero, ¿qué sucede? Un nuevo movimiento teológico empezó a surgir en esa época y estos nuevos teólogos o este nuevo movimiento teológico con sus teólogos empezaron a rechazar las fuentes externas de conocimiento y obviamente empezaron a sustituir eso por la autonomía, escuche bien, autonomía subjetiva de la razón y de la experiencia humana. Voy a repetir eso porque eso es bien clave en cuanto a la teología liberal. ¿Ok? Surge este nuevo movimiento, siglo XVII, de teólogos liberales, de teología liberal, y estos nuevos teólogos liberales lo que hacen es que empiezan a rechazar las fuentes externas de conocimiento y empezaron obviamente a sustituir la autonomía eh,
perdón, sí, la autonomía subjetiva de la razón y de la experiencia humana. Empezaron a sustituirlo por la autonomía subjetiva de la razón y la experiencia humana. Entonces, gran parte, ¿qué pasa? Que gran parte del entusiasmo que generó este nuevo movimiento partía de la base de que las teologías tradicionales estaban pasadas de moda y que el cristianismo, oiga esto porque esto es clave para la teología liberal, ellos piensan que el cristianismo debe adaptarse a los desarrollos de la cultura moderna si quiere sobrevivir. En otras palabras, ellos están diciendo que la iglesia, el cristiano, ¿verdad? Tiene que adaptarse a cómo se va desarrollando la cultura si es que quiere sobrevivir en la cultura. Entonces, este nuevo movimiento o este movimiento en aquel momento eh, fue, fue influenciando el protestantismo desde mediados del siglo XVII, ¿verdad? Y por ahí sigue 1920, por ahí para arriba. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre cuáles fueron los inicios de esa teología liberal. Es importante que entendamos esto. Vamos a saludar por aquí a algunas personas que están conectados también mientras vamos hablando, que tenemos por aquí a Edna Alvarado, que nos saluda, nos dice buenos días, y Joseph Ayala nos dice muchas gracias por avisarme. Y entonces Joseph nos está viendo desde New York, desde Nueva York. Muy bien, él nos está viendo desde Nueva York. Entonces, los inicios de la teología liberal, y aunque existieron algunos antecedentes del pensamiento teológico liberal, este se hizo obviamente evidente a partir de lo que se conoce como el Renacimiento, o sea, cuando se desarrolla, es en el Renacimiento, perdón, que se desarrolló cierta curiosidad por encontrar la esencia del hombre y se despertó un mayor estudio, ¿verdad? Por así decirlo, del espíritu humano. Pero el liberalismo teológico moderno en realidad comenzó con el filósofo y matemático René Descartes. René Descartes, de 1596 al 1650. Y esta primera fase, porque la teología liberal ha ido teniendo fases, ¿ok? Esto es importante, ha ido teniendo diferentes fases. Entonces, esta primera fase llamada racionalismo o ilustración duró más o menos a mediados del siglo XVIII y se designó como, por ejemplo, el yo pensante, ¿ok? El yo pensante, o sea, como la sustancia primaria a partir del cual debe deducirse la existencia de otras realidades. O sea, a partir de esa época, el énfasis, en vez de ponerse en las escrituras, se puso en el yo. Entonces, el yo pensante, ¿verdad? Este señor René Descartes fue uno de los que trajo este concepto. Ese yo pensante es el que obviamente tiene que deducir la existencia de otras realidades. Entonces, este caballero, René Descartes, inició un modo de pensar que se mantuvo vigente durante el siglo XIX y obviamente sentó lo que se llaman las bases, ¿ok? Sentó las bases para lo que se conocía como la conciencia moderna, ¿ok? Ahora, ahí hubo otra gente que influyeron en ese pensamiento religioso en ese mismo periodo. Y hubo personas que los voy a mencionar solamente por encima. No tengo presentación porque obviamente estuve estudiando esto a profundidad y quiero mencionarlos por encima. Usted obviamente no va a conocer ninguno de estos nombres, pero es importante mencionarlo. Por ejemplo, para esa misma época de este caballero de René Descartes, pues estaba también filósofos como Baruch Spinoza, que estuvo del 1632 al 1677, Gottfried Leibniz, Gotthold Ephraim Lessing, y también estuvo por ahí John Locke, Samuel Clarke y otros filósofos ingleses, pero también habían unos filósofos ingleses que eran conocidos como los platónicos de Cambridge, ¿ok? Estos individuos, los platónicos de Cambridge,
afirmaban que la gran cantidad de doctrinas y prácticas de las religiones del mundo y la razón humana podía destilar un mínimo de creencia, ¿verdad? Que para construir una religión puramente natural y racional. ¿Okay? Así que eso es lo que más o menos por ahí va fluyendo. Ahora, hubo una persona que tuvo una influencia bien fuerte dentro de la teología liberal y es un caballero que se llama de apellido Kant, Immanuel Kant, ¿ok? Que ahí es que entra la segunda etapa del liberalismo teológico, ¿verdad? El romanticismo, eh, pero las revoluciones estadounidenses, eso fue para la revolución estadounidense y la revolución francesa, entonces empieza lo que se llama Jacques Rousseau y Immanuel Kant en 1724, 1804. Ellos empiezan con sus supuestas innovaciones en el campo de la filosofía, que tanto Kant como Rousseau fueron los arquitectos del liberalismo romántico, ¿verdad? Porque fue para la época romántica. Entonces, ¿qué hizo Kant? Kant separó la razón de la fe, ¿ok? Sin importar si sus antecedentes estaban en las tradiciones protestantes o católicas, solo lo que podía ser demostrado por la razón era lo que contaba, ¿ok? Así que de este modo Kant no solo quería asegurar el avance de la ciencia, sino que también abrió una brecha, ¿verdad?, entre la religión, que se debía ocupar de cuestiones de fe, y la experiencia y la experimentación científica. Él lo que hizo fue que separó ambas cosas, ¿ok? Entonces, ¿qué hizo Kant? Kant tomó el cristianismo, ¿verdad?, una religión bíblica redentora revelada, y la convirtió, escuche esto, la convirtió en un moralismo deísta, ¿ok? O sea, ¿qué hizo él? Él negó la literalidad de la caída del hombre, ¿verdad? Y la propuso como una idealización moralista de cómo las personas corrompen sus disposiciones morales. Entonces, Kant obviamente fue el primero que dentro de la teología liberal comenzó con este disparate que hoy día escuchamos, y es la herejía de que el pecado original no se hereda, ¿ok? Él no creía y predicó en contra del pecado original, porque para él, escuche esto, para Kant, el nacer de nuevo no era una obra regeneradora del Espíritu Santo, sino un acto de la voluntad humana, ¿ok? Esto es clave para que usted entienda lo que está pasando hoy dentro de la iglesia. O sea, Kant no creía en el pecado original, de que se heredaba el pecado original, y tampoco creía que el nacer de nuevo era una obra regeneradora del Espíritu Santo, ¿ok? Lo cual obviamente también lo lleva al asunto de que él propuso que la divinidad de Jesús consistía en que él era arquitecto de la buena voluntad moral y no el hijo de Dios ontológico. O sea, que la obra de Jesús entonces no era la expiación sustitutiva, sino que más bien para él el hombre toma el protagonismo, ¿ok? El pecado, Kant llamó el pecado como un mal radical, o sea, era tan personal que no podía ser espiado por otra persona, sino que debería ser espiado únicamente por el yo autónomo, ¿ok? Por el yo autónomo. Y aquí esto es clave, mi gente, porque esto sentó las bases para lo que estamos viendo hoy sobre la teología liberal, sobre todo lo que estamos viendo que se infiltró en denominaciones, en iglesias, en todo este tipo de cosas, ¿ok? Entonces, es ahí entonces que llega a través de la teología liberal, entra, ¿verdad?, en Alemania, lo que se conoce la teología centrada en el hombre, ¿ok? Y una de las personas que se conoce como el padre de la teología liberal, escúcheme, el padre de la teología liberal fue el alemán Friedrich Schemacher, ¿ok? Friedrich Schemacher. A él lo llamaron el padre de la teología liberal. Este caballero vivió entre 1768 y 1834. Para Schemacher, la teología se convirtió en una disciplina histórica en la que cada época debería enmarcar creencias de acuerdo a la idea que el cristianismo
¿verdad? No era un sistema absoluto de creencia. En otras palabras, todo tenía que estar basado en dos cosas, en la experiencia del hombre. Si esta experiencia era verdad para ti, pues obviamente es verdad para ti. Si no era verdad para mí, pues no es verdad para mí, aunque la Biblia sí contradiga eso. ¿Ok? Esto fue una de las cosas que este teólogo liberal empezó a traer. ¿Ok? Así que una de las armas que los teólogos liberales de ese tiempo empezaron a usar, según ellos, escuche esto, nada diferente a lo de ahora, fue modernizar el cristianismo. ¿Ok? Y entonces, ¿qué era modernizar el cristianismo? ¿O qué es modernizar el cristianismo según ellos? Es sencillamente utilizar un grupo de métodos nuevos para la interpretación bíblica. Es lo que ellos le llamaban hermenéuticas modernas, ¿ok? Ellos le llamaban hermenéuticas modernas, que todavía hoy día escuchamos personas, y ahorita yo voy a poner un video que obviamente se refieren a eso de manera indirecta, pero están directamente relacionados con esta herejía, ¿ok? Um, entonces, ¿qué Machan hizo? Lo que hizo él fue que él empezó a deconstruir, escúcheme, él empezó a deconstruir las interpretaciones tradicionales de la escritura, completamente. Las empezó a deconstruir fuerte, 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 fuerte. Entonces, las raíces de la teología liberal surgen en la academia, surgen en los seminarios teológicos que surgieron en Alemania. ¿Ok? La teología liberal lo que hace es que propone, escuche esto, es una revisión de las escrituras porque según ellos, ¿verdad? Eso sirvió para un tiempo, pero no sirve para ahora. ¿Ok? Según ellos, eso es bueno para aquella época, pero para esta época no es buena, no funciona. O sea que en otras palabras, la teología, y esto es importante que usted lo entienda, y no quiero que se me canse con toda esta información que le estoy dando, pero estoy sentando la base. La teología liberal niega, escúcheme bien, niega la historicidad del texto y obviamente al negar la historicidad del texto, lo que hacen es que reinterpretan y deconstruyen el texto para que diga lo que ellos quieren que diga. ¿Ok? Entonces, voy a explicar lo que es la historicidad del texto para que usted no se me pierda. ¿Qué es la historicidad del texto? Que la Biblia, obviamente, vamos a darlo con este ejemplo. La Biblia, aunque no es un libro de historia, contiene historia, pero cuando habla de historia, dice la verdad. ¿Ok? Igualmente, la Biblia no es un libro de ciencia, pero cuando habla de ciencia o cuando hace referencias a la ciencia, dice la verdad. ¿Ok? Entonces, el truco, escúcheme bien, el truco del liberalismo, esto es bien clave aquí para que usted entienda eh, por dónde entra el virus y cómo usted detectarlo. El truco de la teología liberal o del liberalismo es que te vienen con ese discurso. Y el discurso que te dicen es el siguiente: no, es que la Biblia no es un libro de historia, es que la Biblia no es un libro de ciencia, ¿verdad? Y el postulado que ellos utilizan es que como la Biblia no es un libro de ciencia ni de historia, pues obviamente la Biblia se puede equivocar en esos temas. Y al decir eso, ¿qué es lo que están haciendo? Al decir eso, están completamente eh, negando la autoridad total de la escritura, están negando la inerrancia de la escritura, ¿verdad? Y obviamente no hay otra manera, escúcheme bien, todo teólogo liberal y todas sus manifestaciones, llámese teología queer, teología de afirmación gay, teología de la liberación, todos para poder hacer y creer y diseminar esa teología, tienen que bajar y tienen que prácticamente quitarle autoridad a lo que dice la Biblia. No hay otra manera. ¿Ok? Obviamente hacen sus malabares, sus trucos, ¿verdad? Como yo les llamo, para eso.
lo que yo le llamo sus trucos exegéticos, hermenéuticos y teológicos. Entonces, algo que usted va a escuchar mucho, escúcheme bien, algo que usted va a escuchar mucho de los teólogos liberales, en este tiempo todavía lo va a escuchar, es que te dicen lo siguiente. No sé si usted lo ha escuchado, escuche. Dicen lo siguiente, ellos dicen que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. ¿Ok? Ellos te dicen, la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Interesante. Por eso es que cuando dicen eso, es que ellos empiezan a meter ahí todos estos temas de reinterpretación de los textos sobre la homosexualidad, reinterpretación de los textos sobre el uso de la marihuana, reinterpretación de los textos sobre la justicia social, porque aunque la Biblia habla de justicia social, la justicia social que hoy día usted ve que la teología liberal y su primo hermano, que se llama la teología de liberación, enseñan no es bíblico, porque responden a una cosmovisión política marxista. Y el marxismo en su esencia es antidios, anticristo, ¿verdad? Y antibiblia. ¿Ok? Tenga eso claro. Vamos a ver algunos ejemplos de eso que le estoy diciendo. Yo le voy a poner un video por aquí. Mira el video de este caballero, que quiero que usted lo escuche con detenimiento. Mire lo que dice, escuche lo que dice y vamos a ver si usted identifica por ahí ese virus de teología liberal o teología o alguno de los derivativos de la teología liberal. Vamos a escuchar, escuche con detenimiento. Bible doesn't mention abortion or gay marriage, but it goes on and on about forgiving debt, liberating the poor, and healing the sick. Christian nationalists like to say this is a Christian nation. Not only is that historically inaccurate, not only is that theologically blasphemous, but it's also just not true. Look around us. If this was truly a Christian nation, we would forgive student debt. If this was truly a Christian nation, we would guarantee health care to every single person. If this was truly a Christian nation, we would love all of our LGBTQ neighbors. If this was truly a Christian nation, we would make sure every child in this state and in this country was housed, fed, clothed, educated, and insured. If this was truly a Christian nation, we would never make it a Christian nation because we know the table of fellowship is open to everybody, including our Buddhist, Hindu, Jewish, Muslim, Sikh, and atheist neighbors. Jesus could have started a Christian theocracy, but love would never do that. The closest thing we have to the kingdom of heaven is a multiracial, multicultural democracy where power is truly shared among all people, something that's yet to exist in human history. Diache, ¿qué usted cree de eso? ¿Escuchó? ¿Escuchó eso? Mire, oh my God, no hay mejor ejemplo que usted escuchar a este caballero mientras está hablando, soltando por su boca teología liberal 101, y no solo eso, sino soltando también a su primo hermano la teología de la liberación. ¿Ok? Vamos a ver el video con calma. Eh, este, vamos a ver el video con calma, porque es que él dice unas cosas aquí que yo me tengo que reír, porque es que la verdad, mi gente, es que uno dice, diache, qué clase de disparatero este tipo. O sea, un hereje full, un hereje full en todo esto. Vamos a escuchar rapidito y vamos a analizarlo nuevamente para que lo veamos. Vamos a ver, oiga esto, oiga lo que dice. The Bible doesn't mention abortion or gay marriage, but it goes on. Dice, la Biblia no menciona ni aborto ni el matrimonio gay. Ya del momento del saque que usted escucha eso, prepárese. Que lo que viene después es que, que usted se va a ir por el atolladero, por ahí para abajo.
Y esto está hoy día como un cáncer en todas las plataformas de las redes sociales y en muchas iglesias. Y muchos influencers hablando de esto. ¿Ok? Mire otra vez lo que él vuelve y menciona. The Bible doesn't mention abortion or gay marriage, but it goes on and on. Entonces, cuando usted escucha eso, usted sabe ya que la teología liberal está ahí, porque escúcheme lo que le voy a decir, por favor, ¿ok? Escúcheme. Para los liberales o para la teología liberal, los conceptos de inherancia de la escritura y de historicidad son completamente descartados, ¿ok? Ellos descartan completamente esos conceptos, ¿ok? Los descartan. Oiga lo que él explica que es el evangelio, ¿verdad? Para que usted vea cómo hay también, óigame, teología de la liberación y marxismo cultural metido ahí, que es la raíz de la teología de la liberación, ¿ok? Escuche. About forgiving debt, liberating the poor, and healing the sick. Christian nationalists like to say this is a Christian nation, the poor and healing the sick. About Oiga lo que dice, que la Biblia no habla del aborto, ni tampoco habla de, ¿verdad?, del homosexualismo, pero mire de lo que sí él dice que habla la Biblia. goes on and on about forgiving debt, O sea, perdonar la deuda, liberar al pobre liberating the poor, and healing the sick. y sanar al enfermo. Entonces, mire cómo él habla aquí una media verdad que se convierte obviamente en una mentira total, ¿ok? Porque sí, la Biblia habla de sanar al enfermo, la Biblia habla de eso que él está diciendo, pero él lo saca, o sea, él hace un malabar ahí tremendo hermenéutica y teológicamente y se saca de la manga lo que es, suena bonito, lo engancha en una narrativa del amor. Acuérdese que ellos están ahora utilizando mucho esa narrativa del amor. Sigue escuchando, oiga. Christian nationalists like to say this is a Christian nation. Not only is that historically inaccurate, not only is that theologically blasphemous, but it's also just not true. Look around us. If this was truly a Christian nation, we would forgive student debt. Oiga eso, él dice, si esto fuera una nación cristiana de verdad, nosotros perdonaríamos la deuda estudiantil. ¿Eso le parece, no le parece eso conocido a lo que está pasando hoy del presidente Biden perdonando la deuda estudiantil para congraciarse con todo esto, Dios mío, y tararararara, etcétera, etcétera, ¿verdad? Oiga eso, oiga lo que él está diciendo. If this was truly a Christian nation, we would guarantee health care to every single person. If this was truly a Christian nation, we would love all of our LGBTQ neighbors. If this was truly a Christian nation, we would make sure every child in this state and in this country was housed, fed, clothed, educated, and insured. If this was truly a Christian nation, we would never make it a Christian nation because we know the table of fellowship is open to everybody, including our boot. Oiga eso, oiga esa parte. Oiga esa parte, porque esa parte es importante, porque también esta parte es bien importante cuando hablamos de la teología liberal y de la teología de la liberación, porque ellos incluyen a todo el mundo, ¿ok? La teología de la liberación incluye a todo el mundo. Ellos no descartan a nadie, porque a ellos no les gusta descartar a nadie, ¿ok? Ellos tienen que incluir a todo el mundo en el asunto, ¿ok? Ellos tienen que incluir también a otras religiones. ¿Por qué? Porque la experiencia cristiana liberal no responde al texto bíblico, escúcheme. La experiencia cristiana liberal no responde al texto bíblico. Responde a un concepto de religiones comparadas, ¿ok?
Y by the way, de hecho, la teología liberal es el promotor número 1 del ecumenismo. ¿Ok? Es el promotor número 1 del ecumenismo. Porque para ellos entonces todas las religiones te llevan a Dios. Por eso para ellos los budistas son sus hermanos, los hindúes son sus hermanos, ¿verdad? Todos, ellos meten a todo el mundo ahí, todo el mundo ahí. Ellos meten a todo el mundo ahí. ¿Ok? ¿Por qué? Porque obviamente reinterpretan la escritura terriblemente. ¿Ok? Terriblemente. Entonces, aquí este es un ejemplo que le acabo de dar. Y mire cuando él habla de que la mesa está abierta para todos. O sea, y cuando él habla de que la mesa está abierta para todos, tenemos que tener en cuenta que él menciona todas estas religiones que son falsas, que son herejes, que son religiones falsas. Él dice, no, a toda esa gente hay que incluirla en nuestra fe también. Oiga. Make it a Christian nation. Because we know the table of fellowship is open to everybody, including our Buddhist, Hindu, Jewish, Muslim, Sikh, and atheist neighbors. Importante en la teología liberal, ellos usan unas palabras clave. Por ejemplo, en inglés la palabra neighbor es mucho. Tú vas a ver todo teólogo liberal y teólogo de la liberación y cristiano progresista y teólogo liberal de la teología de afirmación de gay. Tú vas a ver en sus posts, en sus redes sociales, que todo el tiempo están poniendo love thy neighbor, ama a tu prójimo, porque tu prójimo, y tu prójimo aquí, y tu prójimo acá, y ama a tu prójimo, y el amor a tu prójimo, y tienes que tener en cuenta a tu prójimo, y taque. Entonces, todo es lo mismo, no tienen otro mensaje, que amar al prójimo como a ti mismo. Tienes que amar, el amor incluye, no excluye. El amor es amor. Eso es todo lo que ellos hablan. Y cuando usted analiza esa teología, usted se da cuenta que eso no tiene ni pie ni cabeza, que es antibíblica, anticristo, antidios, brutalmente. ¿Ok? Sigamos escuchando. Jesus could have started a Christian theocracy, but love would never do that. The closest thing we have to the kingdom of heaven is a multiracial, multicultural democracy where power is truly shared among all people, something that's yet to exist in human history. Wow. Ya usted escuchó eso, ¿verdad? Ahora, usted no ha escuchado nada. Usted no ha escuchado nada. Óigase a este otro teólogo liberal y teólogo también, como yo le llamo, teólogo liberal, teólogo de la liberación, teólogo de la afirmación gay, teólogo queer, porque este lo tiene todo. Oiga y vea este video sobre lo que él menciona y dice, y veamos, vamos a leer unos comentarios, después vamos a leer unos comentarios de ustedes. Believe that Jesus is God to be a Christian, right? No, a lot of scholars think that Jesus did never teach that about himself. Instead, he talked about how to make the world a better place, and then his disciples, forgot all that and just talked about him. Wait. Okay, then I have to believe that Jesus is the Son of God. No, that whole Son of God stuff was about loyalty to God instead of loyalty to the Roman Empire. Whenever Jesus' followers said that he was the Son of God, they were saying that they were loyal to the God they knew through him instead of the Roman Emperor. Wait, what? Then I have to believe that Jesus is the second person of the Trinity. Yeah, so the whole idea of the Trinity came along a lot later. In fact, the word Trinity isn't even in the Bible. Wait, then, what makes me a Christian? Yeah, so what makes you a Christian is trying to follow Jesus' teachings. He told us that the best way we can serve God is by loving God with all our heart, soul, strength, and mind, and by loving our neighbors as ourselves. When we do that, we're following Jesus' teachings and we're Christians. What? Wow.
¿Qué usted piensa? ¿Qué usted piensa de ese específico? ¿Ok? O sea, él está explicando que para ser cristiano, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? What do I have to believe to be a Christian? ¿Qué debo creer para ser un cristiano? Y miren doctrinas básicas del cristianismo que este individuo, este pastor hereje, porque no es pastor, ¿ok? Es un hereje brutal, menciona. Vamos a verlo nuevamente para que usted vea esto. I have to believe that Jesus is God to be a Christian, right? No, a lot of scholars think that Jesus did never teach that about himself. Wow. Wow. Sigamos. Instead, he talked about how to make the world a better place, and then his disciples, forgot all that and just talked about him. Wait. Okay, then I have to believe that Jesus is the Son of God. No, that whole Son of God stuff was about loyalty to God instead of loyalty to the Roman Empire. Whenever Jesus' followers said that he was the Son of God, they were saying that they were loyal to the God they knew through him instead of the Roman Emperor. Wait, what? Then I have to believe that Jesus is the second person of the Trinity. Yeah, so the whole idea of the Trinity came along a lot later. In fact, the word Trinity isn't even in the Bible. Wait, then, what makes me a Christian? Yeah, so what makes you a Christian is trying to follow Jesus' teachings. He told us that the best way we can serve God is by loving God with all our heart, soul, strength, and mind, and by loving our neighbors as ourselves. When we do that, we're following Jesus' teachings and we're Christians. What? Mire, y este caballero tiene miles de seguidores en las redes sociales, además de que es pastor en una iglesia en Nueva York. ¿Ok? Oiga los disparates y las aberraciones que este individuo acaba de decir. ¿Ok? Negando la Trinidad, negando que Jesús era el Hijo de Dios y que por ende era Dios. Increíble, mi gente. Teología liberal, como yo digo, 101, ¿verdad? Teología liberal 101, pero big time. Esto es realmente, es terrible cuando usted escucha eso porque mucha gente está cayendo en esto. Vamos a ver, vamos a seguir, vamos a ver algunos comentarios y seguimos por aquí. Tenemos aquí que Yaray Reyes dice, el yo. Ahí está explicado el por qué este mundo se atribuye la gracia y la salvación a sí mismo, por lo cual excluyen a Dios. Los filósofos ateos siempre anularán y negarán a Dios y atacan la escritura. Esta es mi humilde interpretación. ¿Ok? También tenemos que Luz Carmona Aguerrido dice, actuaciones satánicas, insólito. Robert Matei, Robert, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Vamos a ver si entra aquí el comentario. Ok. Al parecer ese pastor no le llegó el memo de que Estados Unidos no es una nación cristiana. No, claro, él estaba explicando eso, de que no es una nación cristiana, con toda esta locura del Christian nationalism, que no es tampoco bíblico, pero obviamente él está trayendo unos conceptos ahí, unos conceptos súper locos, ¿no? Efraín Rosario dice, para mí esto es una burla, ¿ok? Teresa de Jesús, ninguna mala teología destruye la iglesia, está fundamentada en Jesucristo, se afectan las instituciones religiosas que ni tienen ese fundamento. Bueno, la mala teología destruye denominaciones y puede destruir personas que no estén firmes en la verdad de la escritura, porque obviamente se enseñan como verdaderas, ¿ok? Por ejemplo, yo un ejemplo, otro ejemplo que le voy a dar sobre el asunto de la teología liberal y los liberales. Mire, los liberales, escuche esto porque esto es bien claro y yo quiero que usted lo tenga presente aquí. Los liberales
ellos creen en la resurrección, pero cambian el concepto de la resurrección. Y esto es bien importante. Ellos dicen, yo no creo que un cadáver salga de la tumba, pero creo que Cristo resucita en el querigma de la iglesia. Y usted va a escuchar mucho, es dos palabras de los teólogos liberales y de los teólogos de la liberación, que como dije, la teología de la liberación es el primo hermano de la teología liberal. Usted va a escuchar dos palabras, querigma y praxis. Ellos utilizan mucho esas palabras porque como nadie sabe qué rayo significa, ¿verdad? La mayoría de la gente, el cristiano de a pie, no sabe qué rayo significa querigma y praxis. Pues ellos utilizan esas palabras porque acuérdate que en todo este andamiaje de la teología liberal y teología de la liberación, el intelectualismo tiene que impresionar, ¿ok? El intelectualismo tiene que ser, qué cosa brutal esto, tú me entiendes, que mucho sabe esta persona. En realidad no sabe nada. Lo que sabe es comunicar unas ideas, lo que sabe es disfrazar unas ideas que no son bíblicas para que la gente se las coma, ¿ok? ¿Por qué? Porque la teología liberal te cambia los conceptos, porque promueven el relativismo. O sea que en otras palabras, una verdad es verdad para mí según mi experiencia, ¿verdad? Lo que es una verdad para ti según tu experiencia. O sea que no existe una verdad objetiva. Tenga esto claro, la teología liberal cambia los conceptos y la razón por la que cambian los conceptos y redefinen palabras y redefinen textos bíblicos y reinterpretan textos bíblicos es porque promueven el relativismo. ¿Y por qué la teología liberal es peligrosa? Le voy a explicar. ¿Por qué la teología liberal es bien peligrosa? Le voy a decir por qué es bien peligrosa. Es peligrosa porque vuelve a repetir la tentación original en el huerto del Edén. ¿Y cuál fue la tentación original en el huerto del Edén? Oh, con que Dios os ha dicho. Con que Dios os ha dicho que no coman de todo árbol que está en el huerto. Eso no fue lo que Dios dijo. Lo que Dios dijo es de todo árbol puedes comer, excepto del árbol del bien y del mal. Eso fue lo que dijo, en realidad. Pero como todo teólogo liberal que está dominado por un espíritu de engaño y satánico, al igual que la serpiente, lo que hacen es que reinterpretan la escritura. Entonces, ¿qué sucede cuando la teología liberal, que es muy peligrosa, donde no existe verdad objetiva? ¿Qué es lo que sucede? Que en la teología liberal el ser humano se vuelve el árbitro de lo que debes hacer y no Dios. Dios ya no tiene el primado, Dios no es el árbitro. Ahora, otra cosa que la teología liberal enseña es que los tiempos cambian. Los tiempos cambian y las maneras de pensar cambian, pues el evangelio tiene que cambiar. El evangelio tiene que ajustarse al tiempo. Y aunque los tiempos cambian, escúcheme, iglesia, aunque los tiempos cambian y la gente cambia, el que no cambia es Dios y su palabra no cambia. Pero la teología liberal y todas sus vertientes, teología de la liberación, teología de celibato gay, teología de afirmación, teología de lo que es el cristianismo progresista, teología feminista, teología de toda esta y